Luis del Pino es Radio Libertad. Donald Trump ha anunciado el acuerdo con Irán que perseguía desde hace varios meses. El pacto busca poner fin a las hostilidades, consolidar la frágil tregua vigente desde el 8 de abril, reabrir el estratégico estrecho de Hormuz y abrir una negociación sobre el programa nuclear iraní, origen del conflicto. El ministro de Exteriores iraní aseguró que Teherán podría firmar en los próximos días un memorando de entendimiento con Estados Unidos, previsiblemente por vía digital. Tras el anuncio, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance reiteró que Irán nunca tendrá un arma nuclear, objetivo central de Washington. El acuerdo ha sido bien recibido por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que han reafirmado que Irán no debe acceder al arma nuclear y se han mostrado dispuestos a estudiar un alivio de las sanciones si Teherán adopta medidas claras y verificables sobre su programa nuclear. Bueno, pues parece que se va terminando el teatrillo. Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto. No sabemos los términos del acuerdo, sabemos lo que ha filtrado la agencia de noticias iraní, la cual pues tampoco, una agencia de noticias iraní, la cual pues tampoco es excesivamente fiable. Pero incluso si nos quedamos con eso que ha filtrado la agencia de noticias iraní, y que por supuesto trata de presentar el acuerdo como muy favorable para los intereses de Irán, incluso si nos creemos eso, que habrá que esperar a ver cuál es el texto real del acuerdo, pues resulta que Irán accede a lo que era la principal demanda que había, que era el asunto de no tener ya nunca posibilidad de desarrollar armas nucleares, incluyendo la retirada del material enriquecido, el uranio enriquecido que hay en el país. Como ya digo, habrá que esperar. Bueno, primero de todo a que se confirme el asunto. No sería la primera vez que se anuncia que ya está un acuerdo cerrado y al final salta por los aires. O sea que, en fin, con prudencia. Pero, en segundo lugar, suponiendo que al final efectivamente se firme, pues hay que esperar a ver cuál es el texto de ese acuerdo. Recuerden que en todo esto pues hay dos capas de análisis. Una, la de qué es lo que realmente se ha firmado, y por encima de ella otra que es cómo demonios vender lo firmado a las respectivas opiniones públicas. En el caso de Irán es particularmente clara esa distinción desde el punto de vista de que dentro de Irán todos sabemos que hay sectores particularmente ultramontanos agrupados en torno fundamentalmente a los clérigos y a la Guardia Revolucionaria iraní, que trataban por todos los medios de boicotear el acuerdo y se negaban a aceptar cualquier tipo de cesión en el ámbito del desarrollo de armas nucleares. Al final parece que esos sectores han terminado tragando ante la evidencia de que Irán está económicamente colapsado, y lo único que hay que presentar ese acuerdo de forma que no se produzca una reacción violenta por parte de esos sectores. De ahí esas filtraciones que hace el ministerio iraní. Pero por el otro lado también hay algo de esa doble lectura, porque Estados Unidos tiene también que vender el acuerdo a su propia opinión pública y al gobierno israelí. Por otro lado, Estados Unidos e Israel pues son aliados, amigos, residentes en Madrid, se aman mucho, pero no son lo mismo y sus intereses no coinciden al 100%, y no siempre encajar esos intereses resulta inmediato. Hay una cosa en concreto donde Estados Unidos pues ha comprobado que Israel pecó de optimismo, que era en lo de que el régimen colapsaría en breve después de los ataques. No ha sido así, el régimen se mantiene, al menos de momento, y pues Estados Unidos va a aceptar que el régimen continúe centrando el tiro en la parte nuclear y en la parte del no apoyo a grupos terroristas en la región. ¿Cuándo podemos esperar que se reabra completamente el estrecho de Hormuz?
pues si efectivamente se firma este viernes el acuerdo, bueno, pues entonces a partir de la semana que viene, en teoría, podrían ya todos los barcos normalmente cruzar por Ormuz. Como digo, falta por conocer muchísimos detalles, falta por conocer en qué se va a concretar las reivindicaciones que Irán tiene de que alguien le ayude a reconstruir lo que ha perdido en esta guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué textos se terminan presentando a la firma de los dos países. Como también veremos a qué quedan obligados otros países. Recuerden ustedes que Estados Unidos ha metido en el paquete un montón de cosas adicionales, como por ejemplo que que determinados países árabes reconozcan finalmente a Israel, incorporándose a los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Por lo pronto, ayer Trump ha anunciado a muy triunfalista el acuerdo, lo anunciaba también Pakistán, lo anunciaba también Irán, y lo dicho, a la espera de los detalles, que es donde suele residir el diablo. Hablando de Estados Unidos, hoy trae don Isaac Blasco, contertulio de esta casa, una noticia muy interesante en Voz Populi sobre cómo planeaba Estados Unidos un golpe contra Zapatero el mismo día que se desató aquí la operación contra él. Escuchen. Estados Unidos tenía previsto retener a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo, fecha en la que fue imputado por la Audiencia Nacional. Según publica Isaac Blasco en Voz Populi, el Departamento del Tesoro estadounidense desplegó ese día varios agentes en el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de impedir que el expresidente continuara viaje hacia Caracas. La operación contemplaba su regreso inmediato a Madrid tras notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en la que figuran personas sometidas a sanciones por parte de Washington. Entre las medidas asociadas a esta designación se encuentran el bloqueo de activos y cuentas bancarias bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de entrar en Estados Unidos. Bueno, es algo que ya se venía rumoreando, que la operación aquí en España se anticipó a lo que era un intento de Estados Unidos por retener a Zapatero en República Dominicana para evitar la destrucción de pruebas en Venezuela. El problema fundamental de Zapatero es ese. Recordemos que ahora está todo centrado en el asunto de las joyas, que hasta cierto punto es el menor de los problemas de Zapatero. Ya saben ustedes que el juez Pedraz ha abierto causa aparte, ha abierto una pieza separada dedicada al tema de las joyas para ver si ha habido algún tipo de delito fiscal o contra la hacienda pública, etcétera. Pero eso en realidad es peccata minuta comparada con el resto de los delitos de los que se acusa a Zapatero en el resto de la causa. Recordemos que esto se abre no por las joyas. La causa contra Zapatero se abre por el rescate de Plus Ultra, donde podría haber cobrado comisión Zapatero. Y ese rescate de Plus Ultra, bastante más importante desde el punto de vista penal que lo de las joyas. Lo de las joyas es estéticamente horroroso. Lo de las joyas, pues, en fin, queda muy mal. Lo de las joyas podría ser un delito contra la hacienda pública, pero es el chocolate el loro. Lo gordo de Zapatero aquí en España es lo otro, pero lo más gordo de Zapatero es lo que hay al otro lado del charco, que es donde entra el asunto de Estados Unidos. Zapatero, en realidad, pues yo creo que hasta le vendría bien que se le enjuicie aquí para tratar de retardar lo inevitable, que es que sea juzgado en Estados Unidos por sus complicidades con el régimen criminal venezolano. Ya saben ustedes que este fin de semana Estados Unidos, en colaboración con el gobierno títere de Delcy Rodríguez, le ha volado la cabeza al líder del Tren de Aragua, ese cártel de la droga, en territorio venezolano, con la cooperación de ambos ejércitos. Bueno, pues si Delcy Rodríguez ha vendido
la cabeza del jefe del cártel del Tren de Aragua, imaginen lo que hará con Zapatero. Vamos a ver qué es lo que pasa con toda esa gente que tiene que declarar en Estados Unidos, el propio Maduro, el pollo Carvajal, Alex Saab. Vamos a ver qué sale de ahí sobre Zapatero y vamos a ver cómo Zapatero hace para zafarse de las acusaciones que vengan desde allí, que van a ser muy posiblemente bastante más contundentes que las de aquí. Bueno, no siempre tengo ocasión de felicitar al PP por una iniciativa, oiga, pero mira, esta que han tomado me parece pues muy bien tirada. El PP ha creado una web con el mapa de la corrupción del Partido Socialista, una web muy bien hecha. Escuchen. A las puertas de una semana clave para el PSOE en el ámbito judicial, el Partido Popular ha lanzado una página web en la que recopila las 15 causas que afectan al principal partido del gobierno. El portal incluye distintas secciones, un buscador y una infografía que resume el conjunto de los procedimientos. En estas causas aparecen 94 personas investigadas o procesadas, con penas potenciales que superarían los 1.800 años de prisión. La web latramapsoe.es reúne además los 19 delitos que se encuentran bajo investigación en los distintos procedimientos, entre ellos organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, estafa o corrupción en los negocios. La plataforma permite filtrar la información por nombre, cargo o procedimiento judicial y detalla para cada persona incluida su situación procesal, las causas en las que figura y los delitos que se le atribuyen. 94 investigados, 15 procesos judiciales, 19 tipos de delito, una suma total de 1.817 años de prisión. De los 94 investigados tenemos a un condenado, 17 procesados, 76 que están en estos momentos imputados y se enumeran los distintos casos. El caso del fiscal general del Estado, el caso Begoña, caso David Sánchez, caso Koldo Mascarillas, financiación ilegal del PSOE, caso Sepi Iruroc, caso Leire Cloacas, caso Hidrocarburo, Plus Ultra, Forestalia, Tito Berni, Aire Europa. Oiga, cuando las cosas están bien, están bien. Muy ilustrativa esta página web, muy visual, y al final, pues cuando uno ve la infografía de la portada de esta página web, pues cobra más sentido lo que estamos preguntando hoy a nuestra audiencia en nuestra libre encuesta. ¿Debería imputarse al PSOE como organización en estas causas? ¿Es el PSOE una organización criminal? ¿O consideramos que estos 15 sumarios judiciales son casos aislados? ¿Consideramos que los 94 imputados del Partido Socialista son casos aislados? ¿Sí? No lo parece, ¿verdad? No es posible que todo esto pudiera desarrollarse sin que el Partido Socialista lo organizara, lo sostuviera, lo alentara. Vamos, sin que el Partido Socialista, como organización, se dedicara al delito. Por cierto, tampoco es una elucubración, ¿eh? Eso dice el juez Pedraz en su auto del caso Cloacas, que quien lo organizaba era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y que el Partido Socialista Obrero Español proporcionaba la logística, proporcionaba la pasta e incluso pues falsificaba facturas para cubrir el rastro. Bueno, Colombia. Tenemos segunda vuelta este domingo, segunda vuelta de las presidenciales. Ya saben ustedes que ganó la primera vuelta el candidato soberanista, Abelardo de la Espriella. El candidato de Trump, de Milei, de Vox. Bueno, pues es el favorito para la segunda vuelta y además en las casas de apuestas pues está en un 80% de posibilidades de victoria.
en lo que son los sondeos, pues está con una ventaja de unos 8 puntos sobre Iván Cepeda, que es el candidato de la extrema izquierda, el sucesor de Petro. Escuchen. Abelardo de la Espriella afronta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el próximo 21 de junio, como favorito en las encuestas con una ventaja de entre 7 y 8 puntos sobre Iván Cepeda, según los últimos sondeos que pueden publicarse legalmente antes de la votación. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo le atribuye un 52,6% de intención de voto frente al 45% de su rival. Por su parte, el estudio de Atlas Intel para Semana amplía la distancia hasta los 8 puntos, con un 54,4% frente al 44,4% de su rival. El candidato cuenta además con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido que una victoria de la Espriella permitiría a Colombia contar con todo el apoyo político y estratégico de Washington, gracias a la preparación del candidato y a su compromiso con el país. Bueno, pues parece que todo apunta a que será de la Espriella el que gane esa segunda vuelta. Ya saben ustedes que Colombia era, junto con México, junto con Brasil y junto con Nicaragua, pues los únicos 4 países que todavía continúan así, de aquella manera, representando pues la vanguardia progre en el mundo hispano, en el mundo hispanoamericano. México está neutralizado. México es estado vasallo de Estados Unidos en estos momentos, por mucho que Sheinbaum pues trate con declaraciones así altisonantes de fingir independencia. En Brasil las encuestas no pintan bien para Lula, ese señor que fue condenado por ladrón y al que su amigo el juez de Moraes sacó de prisión. Nicaragua pues es una especie de Corea del Norte en plena Centroamérica, cada vez más bunkerizada, pero donde imagino que tampoco le queda mucho al matrimonio Ortega-Murillo. Y por último, Colombia pues parece que va a cambiar de signo este domingo. Ojo a la posible reacción o a los posibles intentos de interferencia de la extrema izquierda colombiana, tan vinculada a las narcoguerrillas. Vamos a ver, ¿qué intentan hacer para evitar que Colombia caiga del lado del bien? Y por último, pues una noticia que es del negociado de don Eric Gutiérrez, así que pues casi le voy a pedir que la comente él mismo, pero primero que la lea, hombre. La FIFA ha rectificado y garantizará la presencia de traductores de español en todas las ruedas de prensa del Mundial. La decisión llega tras las quejas registradas en varios encuentros. En las comparecencias previas al Brasil-Marruecos no se pudieron formular preguntas en español a Vinicius y a Achraf Hakimi, mientras que antes del Países Bajos-Japón se impidió a un periodista dirigirse en español a Frenkie de Jong. Según fuentes de la FIFA, el organismo implantará a partir de ahora un servicio permanente de traducción al español en todos los partidos. Las mismas fuentes niegan que haya existido veto alguno al castellano y explican que la medida busca facilitar el trabajo de los medios. Hasta ahora estos traductores estaban previstos para los partidos en México y para los encuentros con selecciones hispanohablantes. O sea, el español es el segundo idioma del mundo después del inglés. Pero resulta que aquí el de la FIFA no tenía previsto traductor de español para un mundial que se celebra, entre otros sitios, en México. Efectivamente. Pero bueno, ¿este tío qué le pasa con los españoles? ¿Nos odia o algo por el estilo? No lo sé, Luis. Su excusa ha sido que bueno, que ya ponen traductores evidentemente en inglés, y cuando se juegan partidos en Canadá también en francés, y también en los idiomas de los seleccionadores. Por ejemplo, en el Qatar-Suiza, como el seleccionador de Qatar, el Joel Lopetegui, es español, sí que había en traductor en español, y que bueno, que ya era suficiente. Pues bueno, excusas, ¿no? Pero el caso es que, como usted bien dice, el Mundial, uno de los 3 países organizadores es México. El país con más afición al fútbol de esos 3 países que organizan el Mundial es México. Por lo tanto, el país con los mejores clubes del mundo es España. Sí, efectivamente. En fin, y hay hablar de fútbol es hablar de España. Es que solo
O sea, solo por el fútbol, como usted bien dice, ya deberían de tener un traductor en español en prácticamente donde fuese el Mundial. Pero es que encima, como el Mundial se disputa en un país hispanohablante, es que no tiene sentido que no lo hagan. Y por suerte, la FIFA, que suele a veces tardar un poco en tomar ciertas decisiones, ha sido rápida y ha dicho, bueno, a partir de ahora sí lo vamos a tener. Porque además, don Luis, como usted bien dice, hay muchísimos futbolistas que juegan en España, como bien son los 3 futbolistas que acabamos de mencionar: Vinicius en el Real Madrid, Hakimi, que nació en España a pesar de jugar con Marruecos, en Getafe, si no recuerdo mal, y Frenkie de Jong, que juega en el FC Barcelona, y que todos hablan español, evidentemente. Ay, Dios mío. Es que nos odian por ahí, porque se fastidien, hombre. Nos tienen envidia, Luis. Sí, señor. Parece... ¿Quién dirige la FIFA? Infantino. Efectivamente, sí. ¿Ese qué pasa? ¿Es separata catalán? No creo, le dio un premio a Donald Trump hace no mucho, no sé, yo creo que van un poco perdidos a veces en este tipo de situaciones. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. La llegada del verano vuelve a marcar uno de los momentos más críticos para las reservas de sangre en España. Coincidiendo con el periodo vacacional, los bancos de sangre experimentan un descenso en las donaciones, lo que ha llevado a Cruz Roja a intensificar sus campañas para garantizar el suministro a todos los hospitales. Para facilitar la participación, los donantes pueden acudir a puntos móviles repartidos por todo el país, especialmente a través de autobuses habilitados como unidades de donación. Estos espacios permiten donar de forma segura, cómoda y accesible, acercando la solidaridad a cualquier entorno y recordando la importancia de mantener las reservas de sangre también durante las vacaciones. Banco Santander ha ofrecido este espacio.